A partir de hoy Colombia cambia, dijo Petro. Claudio, ¿cómo andás? Un saludo. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte a vos y a Natalia. Buenos ¿Cómo días. estás? Buen Bueno, ¿qué mediodía. implica esta victoria de Petro, que por primera vez además la izquierda gana en Colombia? Bueno, implica una vuelta de página histórica en muchísimos sentidos. Ustedes nombraban dos: el hecho de que por primera vez un izquierdista llega a la presidencia, el hecho de que por primera vez una afrodescendiente se convierte en vicepresidenta, pero sobre todo una agenda que propone cambios que son de carácter sísmicos para el establishment, que siempre se ha valido de la violencia incluso para conservar el statu quo, ¿no? Esa Colombia ultraconservadora que late en los hacendados feudales del interior colombiano, siempre se ha valido de sicarios o de paramilitares, incluso para asesinar a los dirigentes de izquierda que se acercaban a la posibilidad de ser presidente. Así murió en 1948, baleado por un sicario, Jorge Eliezer Gaitán, el líder del Partido Liberal, que estaba prometiendo una reforma agraria, ni bien se convirtiera en presidente en la elección que ya estaba por llegar. Y así murieron también muchos candidatos a presidente: Pedro Leal, Pardo Leal en 1987, Bernardo Jaramillo y también Pizarro León Gómez en 1990. Hay un interrogante, ¿no?, de cómo va a digerir esa Colombia ultraconservadora que siempre ha tenido gravitaciones sobre el poder frente a un gobierno encabezado por un hombre que viene de la izquierda y que perteneció en su momento, en su juventud, al movimiento 19 de abril, aquella guerrilla nacionalista que se formó en 1970 tras esa elección que dejó una sensación muy fuerte, una sospecha muy fuerte de fraude, cuando Pastrana Borrero le ganó la elección con un posible fraude al general Rojas Pinilla, que había sido un dictador de políticas de bienestar y de políticas de tipo desarrollista, ¿no? Allí nació el M-19, esa guerrilla que no proponía una revolución de carácter marxista, sino un socialismo atenuado, y que luego dejó las armas y se convirtió en un movimiento democrático importante, que ganó, por ejemplo, la elección de constituyentes que le dio en 1991 la constitución actual, ¿no? De ese movimiento salieron grandes líderes como Antonio Navarro Wolf, que fue gobernador del estado de Nariño, que fue presidente de aquella asamblea constituyente, que fue ministro de salud del gobierno centrista de César Gaviria. Bueno, de ese mismo movimiento llamado Alianza Democrática M-19, que es el partido que se formó tras la desmovilización de la guerrilla, surgió Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá y que fue senador, y que se destacó, la verdad, un hombre que siempre se destacó por su inteligencia. Y ahora muchos se preguntan hacia dónde va a ir Colombia. Lo lógico es pensar, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta el discurso, ¿no?, y los riesgos que tomó, porque propone desarrollar un capitalismo con pautas ambientalistas. El rasgo ecologista va a ser muy fuerte en el gobierno de Gustavo Petro, y propone, entre otras cosas, desde esa perspectiva ecologista, nada menos que abandonar la matriz extractivista, ¿no?, en un país petrolero como Colombia. Toma riesgos muy grandes Gustavo Petro, pero da señales de ser una suerte de socialdemócrata, ¿no?, un centro izquierdista que no va a caer en las tentaciones del populismo. Por lo menos así ha sido cuando fue alcalde de Bogotá, y así ha sido como senador también de Colombia, no un hombre de una izquierda ideologizada, de una izquierda rupturista y confrontacionista, sino un hombre de una centroizquierda dialoguista. Eso es lo que prometió
ya como presidente electo anoche, y bueno, habrá que ver si ese es el perfil que le da su gobierno, y también habrá que ver cómo reacciona esta vez la Colombia ultraconservadora, que por primera vez va a perder toda gravitación sobre el poder. Ahora, Claudio, ¿qué implica o qué, bueno, si la gente, la sociedad tiene miedo o perjuicios de que Petro sea ex guerrillero? Bueno, ahí están las dos cosas, ¿no? La historia del M-19. El M-19, repito, tomó las armas o se formó cuando se perpetró aparentemente un fraude por la cual los conservadores, con el Pastrana Borrero como candidato, se quedaron con la presidencia cuando la sensación es que en realidad la había ganado el general que había sido un dictador de corte desarrollista y que había llegado al poder dando un golpe de Estado contra un dictador ultraconservador como había sido Laureano Gómez. Por eso es que el M-19 nació como una guerrilla no de revolucionarismo marxista, sino de carácter nacionalista, de centro izquierda socialista, pero así como hizo actos que la visibilizaron ante el mundo, como por ejemplo el robo de la espada de Simón Bolívar, también protagonizó páginas o capítulos sanguinarios, como fue la ocupación del Palacio de Justicia en Bogotá. De allí, repito, salieron dirigentes que fueron notables demócratas, como el ex gobernador, ex senador, ex ministro de Salud y ex asambleísta constituyente Antonio Navarro Wolf. Se supone que Petro está cortado por la misma tijera, ¿no? Lo que cabe esperar de Petro es un gobierno inteligente y dialoguista, pero todo puede suceder. Colombia está entrando en una dimensión desconocida y el gobierno de Petro dependerá también de cómo lo trata esa derecha que siempre ha tenido el poder en sus manos y que esta vez lo pierde. O sea, el gobierno de Petro no depende solo de Petro, sino de cómo se plantee ante las nuevas autoridades un conservadurismo que no ha dudado en recurrir a la violencia cada vez que ha tenido miedo de perder el poder. Bueno, muy bien, Claudio. Queremos aprovechar también tu oportunidad, más allá de esto que ocurrió en Colombia, para hablar en este caso también de elecciones, pero legislativas en Francia, porque dura derrota ha sufrido Emmanuel Macron allí, por ejemplo, en el cual además pierde la mayoría absoluta de su parlamento. El mandatario ahora obviamente se va a ver obligado, ¿no?, a pactar para poder gobernar. La izquierda de Jean-Luc Mélenchon se convierte en la primera fuerza de oposición y la extrema derecha de Marine Le Pen tiene un importante crecimiento. ¿Cómo se analiza todo este contexto, este panorama que se da en Francia después de estas elecciones legislativas? Bueno, como vos decís, Nicolás ha retrocedido. Emmanuel Macron, no obstante, ha logrado salir como el partido más votado. La France En Marche, que es el partido centrista que lidera el actual presidente, volvió a ser el partido más votado. De este modo, salvó la ropa, para decirlo de algún modo. Se temía o se estimaba que Jean-Luc Mélenchon, con la coalición de izquierda que ha logrado conformar, tomando los vestigios que quedaron del Partido Socialista luego del fracaso de la candidatura presidencial de Anne Hidalgo en las últimas elecciones presidenciales, y también otras fuerzas de centro izquierda, logró la Francia insumisa, como se llama el partido de la izquierda dura que encabeza Mélenchon. Bueno, logró formar una fuerza con una altísima competitividad y nadie se animaba a descartar que no lograra incluso el primer lugar en la votación. Macron salvó la ropa, su partido fue el más votado, pero perdió muchísimas bancas, quedó muy fuerte la izquierda que encabeza Mélenchon, quedó más fuerte en el Congreso la ultraderecha que encabeza Marine Le Pen, y a Emmanuel Macron no le queda otra alternativa que para salvar la jefatura
de gobierno, sea el cargo de primer ministro, que puso en manos de una socialista, de la primer ministra Borne, para salvar el cargo de primer ministro y dejarlo en un campo oficialista, no le queda más que buscar un acuerdo de coalición, de coexistencia con la centro derecha llamada los republicanos, los herederos del gaullismo, ¿no es cierto?, de la tradicional centro derecha conservadora francesa. El problema es que este balotaje, la elección legislativa es uninominal en Francia, por eso tiene balotaje. Lo que se vivió ayer fue la segunda vuelta, ¿no? Al ser uninominal, bueno, los candidatos que han llegado a bancas por el partido Los Republicanos, o sea, por la centro derecha con la que tendrá que cogobernar Emmanuel Macron, han sido siempre muy críticos a Emmanuel Macron y siempre muy adversos a la posibilidad de entendimientos con el actual presidente francés. Por eso no le va a ser nada fácil entenderse con esa centro derecha de la que necesita desesperadamente para que el próximo primer ministro no sea Jean-Luc Mélenchon. No se puede descartar, Nicolás, que si no logra este acuerdo, bueno, disuelva el Parlamento y convoque a una nueva elección legislativa, ¿no? Dudosamente esté eso en su deseo, porque puede perder aún más bancas todavía. Claro. Muchísimas gracias, Claudio. Ha sido un gusto. Que pases bien. Un gusto también para nosotros. Pausa, la última, ya venimos, llega el profe Serra, viene hoy con estreno el profe, ahí está paradito esperando, viene con estreno.